Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión estaremos conversando con David Luna, quien es candidato al Senado por el partido Cambio Radical. Vamos a estar conversando sobre sus propuestas, sobre lo que quiere hacer desde el Congreso de la República, también sobre lo que está pasando alrededor de Cambio Radical, un partido que a día de hoy no ha decidido a quién apoyar de cara a las elecciones presidenciales. Vamos a estar tocando diferentes temas que se están moviendo mucho por el país y que es muy importante que los candidatos al Senado o al Congreso de la República opinen. Doctor Luna, le doy muchas gracias por haber aceptado la invitación de Quién y Qué. ¿Cómo está? Hola Sebastián, muy buenas tardes para usted y para todos los seguidores de Quién y Qué. Por favor, dígame David, muy complacido de estar acá y bueno, feliz de poder estar en este momento abriendo espacios democráticos. Listo, David. También saludo a mi compañero Cristian Sandoval, quien nos va a estar acompañando en este espacio con el candidato Luna. Cris, ¿cómo estás? Buenos días, Sebastián. Buenos días al candidato David Luna y a todos los seguidores de Quienique. Bueno, yo quisiera que comenzáramos esta entrevista hablando un poco sobre su apuesta, su decisión. Si no me fallan las cuentas, usted no participa de política electoral desde el 2011. ¿Por qué decidió apostarle a este proyecto de ser la cabeza de lista al Senado por Cambio Radical? ¿Por qué preciso en este momento cuando pues la mayoría de los colombianos no confían mucho en el Congreso? Tiene muy bien las cuentas, Sebastián. Desde 2011 no estoy en un ejercicio político electoral y decidí regresar porque creo que la política hay que devolverle la dignidad a los ciudadanos, hay que devolverles la confianza en las instituciones. Y como usted lo dice, me meto en el momento más crítico, donde hay indignación, donde hay aburrición, donde hay ausencia de credibilidad, porque creo que se necesitan personas con hojas de vida en lo público que demuestren experiencia. La improvisación en los gobiernos ha sido muy dañino para la sociedad. Hemos elegido personas que nunca habían estado en lo público y pues ahí están las respuestas y los resultados. Pero también se necesita carácter y yo creo que en la política hay que saber tomar decisiones, hay que enfrentársele al gobierno de turno para proteger los intereses de los ciudadanos y no lo de los partidos. Y obviamente se necesitan resultados. Ustedes y por supuesto los seguidores de Quién y Qué, pueden buscar mi hoja de vida y la de José Daniel López en Google y no van a encontrar tachaduras, pero sobre todo van a encontrar resultados. Yo fui ministro y tuve resultados, fui viceministro y tuve resultados, fui representante a la Cámara y me designaron como el mejor en su momento. Lo propio pasó en el Consejo con el proyecto de control ciudadano, Consejo ¿Cómo vamos? Y creo que pues hay que tomar decisiones y por eso vuelvo y regreso a este ejercicio. Candidato, y habría que preguntarse, después de tanto tiempo por fuera de precisamente esta política electoral, ¿por qué hacerlo de la mano con Cambio Radical? ¿Por qué escogió este partido? Yo toda mi vida hice, Cristian, política en movimientos con firmas. Y obviamente salir a que lo elijan a uno con un movimiento con firmas es mucho más fácil, porque no tiene usted la cola o la mala imagen o el desprestigio del partido. Pero cuando llegué a ser concejal y cuando llegué a ser representante me di cuenta que uno necesita de mayorías para generar transformaciones. Y por eso estoy en Cambio Radical. Uno, porque es mi partido. Dos, porque represento el cambio dentro de Cambio Radical. Y tres, porque este partido, por ejemplo, fue el que salvó el proceso de paz cuando el presidente Duque quiso hundirlo. Este partido fue quien votó en contra la reforma tributaria de Carrasquilla y logró hundirla. Este partido con sus mayorías, pues claro, también tiene problemas, pero de alguna manera nosotros somos una voz disonante que está señalando que es indispensable algo tan importante como ese proceso de renovación generacional, de recambio generacional. Estamos hastiados de la pugnacidad en las peleas de los expresidentes o de los grandes líderes o de estos debates presidenciales que lo único que vende es pesimismo
y que lo único que hacen es cabalgar en el desprestigio. Y yo creo que se necesitan más propuestas, se necesitan claras acciones para resolverle los problemas a la gente. Usted ahora es candidato por un partido que no tiene coalición, no hace parte de una coalición en unas elecciones pues que están bastante marcadas por ese hecho de hacer equipo, de hacer alianzas con otros partidos. ¿Siente que estén perdiendo protagonismo en el debate público al no hacer parte de una coalición? El partido anunció el día lunes que no tomará decisión sobre las candidaturas presidenciales, sino hasta después del 13 de marzo. Y evidentemente eso nos deja en desventaja, porque es mejor tener candidato presidencial que no tenerlo. Pero mire usted, lo que el partido quiere demostrar es que se necesita cambiar la agenda que lleva discutiéndose en Colombia hace 30 años. Por ejemplo, en los últimos debates presidenciales, ni un solo candidato habló de tecnología, ni uno solo habló de cómo fortalecer el emprendimiento en la innovación. Este partido lo está haciendo en cabeza mía y por eso, si bien es cierto, no tendremos candidato presidencial en la elección congresional, sí tenemos una agenda que es indispensable poner sobre la mesa. La corrupción no le tiene susto a la fiscalía, la corrupción le tiene susto a la tecnología. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que si el blockchain entra a ser parte esencial de la toma de las decisiones públicas, no van a poder modificar algo tan importante como es la información. La tecnología es esencial para reducir algo tan clave como es ese embudo que le está generando hoy a la educación universitaria. 6 de cada 10 jóvenes que se gradúan no entran a la universidad pública porque no hay infraestructura para atenderlos. La tecnología podría ayudar perfectamente a que se fueran formando. Entonces, esta agenda, evidentemente, es la que necesitamos cambiar y por eso estamos poniendo a consideración de los ciudadanos temas distintos. Yo creo que todos los colombianos queremos la paz, ya no más entre si el proceso de paz o no el proceso de paz. Yo creo que todos los colombianos queremos seguridad. Yo creo que todos los colombianos estamos aburridos del pesimismo. Todos los candidatos cabalgan sobre el pesimismo. Todo está mal, nada está bien, todo es un desastre. No, acá le estamos metiendo no solamente optimismo, sino adicionalmente le estamos metiendo algo tan importante como es la política de resultados. Los resultados son fundamentales y esta es una campaña de resultados. Uno, porque ya demostramos junto con José Daniel López que somos capaces de lograr, y dos, una propuesta clara que solo se compromete con lo que es capaz de cumplir. Aún sin tener, digamos, un apoyo claro de Cambio Radical, es indudable que el partido va a tener que hacerle guiños a algún candidato de las coaliciones. ¿Cómo evalúa usted, doctor Luna, esos 3 equipos que hasta el momento se forman en el espectro político? Oiga, Cristian, pues le boto un dato. No necesariamente. Acuérdese que después del 13 de marzo todavía hay tiempo de que algún candidato decida presentarse como candidato presidencial. A mí me encantaría que un tipo como Vargas Lleras, que conoce perfectamente este país, pudiera hacerlo. Él ha dicho reiterativamente que no, pero yo no pierdo ni la esperanza ni la posibilidad. Pero dicho eso, le voy a contestar su pregunta. Me gusta que en la coalición de la experiencia estén demostrando resultados. Ahí hay tipos que han demostrado en las alcaldías que saben hacer, que saben lograr, y seguramente pues quien tome la delantera tendrá eso a su cargo. En la coalición del Centro de Esperanza hay hombres y mujeres capacitados que creo yo que es muy importante que señalen cuáles son sus propuestas y que peleen menos entre ellos. Y dos, que no le crean a la superioridad moral y a la superioridad ética, porque ellos estén en ese partido no quiere decir que todos los demás sean corruptos o bandidos. Acá hay gente que ha demostrado con trayectoria que tenemos hojas de vida impecables y que no hacemos política con el argumento de que hay que acabar con los partidos. Los partidos hay que reformarlos por dentro,
y hay que mejorarlos por dentro, pero no hay que acabarlos simplemente para enfrentar una campaña, entre otras porque si no, terminan no teniendo mayorías en el Congreso. Y en la coalición de el pacto, pues a mí lo que me interesa es que haya más responsabilidad en las propuestas, menos pesimismo, no digamos que todo está mal, hay que saber construir sobre lo construido porque hay cosas que se han sacado adelante. Por ejemplo, la agenda digital. Colombia tenía apenas 2 millones de conexiones a Internet, hoy tiene 50 millones de conexiones a Internet. Necesitamos consensos, no todo tiene que ser ofensas, trinos, echándole la madre al otro. No, del disenso se puede generar consenso. Este país necesita consenso. Este país no necesita, después de el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, la delincuencia común, los corruptos de cuello blanco, seguir, digamos, distanciándonos. Por eso es que yo creo que va a ser muy interesante, apreciado Cristian, pues algo tan importante como son evidentemente los resultados de esas consultas. La foto de hoy será muy distinta a la foto del 14 de marzo. El 14 de marzo tendremos 3, 4, máximo 5 candidatos presidenciales y ahí arrancará la carrera. Por lo pronto concentrémonos en el Congreso, que elegir un buen Congreso es importante porque acá está seguramente el freno de mano ante un gobierno autoritario o de derecha o de izquierda. Bueno, David, luego de ese guiño a Vargas Lleras, yo quisiera que entráramos al tema de las propuestas. Lo vemos a sus espaldas, el eslogan "Berracos para dar resultados". Yo quisiera que me hablara un poquito de ese eslogan y qué representa para su campaña. Bueno, yo creo, Sebastián, que representa que somos capaces de dar resultados. O sea, acá no estamos concentrados en lo que haremos. Acá ya podemos decir lo que hicimos. José Daniel López, que es mi fórmula a la Cámara por Bogotá, en apenas 3 años como representante, ya ha sacado 7 iniciativas, o sea, 4 leyes de la República y 3 reformas constitucionales, un primíparo. Sacó adelante la ley de licencia compartida para que los papás tengan más tiempo con sus hijos, pero sobre todo para que no se discriminen a las mujeres. Sacó adelante la ley de pasantías para que los jóvenes no se les siga exigiendo experiencia antes de llegar a conseguir un trabajo. Sacó adelante la ley del empleo del adulto mayor, que según las cifras de la agencia de empleo ha aumentado gracias a esta norma. Y yo, como ministro, por ejemplo, llevé internet gratis a todas las plazas fundacionales de los municipios colombianos. Pasé de 200 municipios con fibra óptica a algo tan importante como es la totalidad. Cuando fui congresista, saqué la ley del diésel adelante, obligando a Ecopetrol, que tiene mucho lobby en el Congreso, a entregar un diésel de 15 partes de azufre por millón y no de 4.500. Con eso salvamos casi que 100 niños por cada 1.000 nacimientos. Pero dicho eso, no nos podemos quedar en el pasado. Eso fue lo que hicimos. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con José Daniel y también con Tito Murcia en el Huila? 1, sancionar la reincidencia. Estamos desesperados con el delito urbano. Nos roban permanentemente. El delincuente lo capturan y de manera inmediata recupera la libertad. Sí, hace un par de días se sancionó la ley de seguridad ciudadana, pero sigue teniendo la dificultad que le menciono. No se sanciona al delincuente que reincide. 2, vamos a apostarle muy duro a que la gente que tiene contratos de prestación de servicios en el Estado, pues tenga por lo menos unas condiciones mínimas y dignas. Se les reconozca a las mujeres la licencia de maternidad o a la persona que pierde un ser querido la licencia de duelo. 3, vamos a meterle tecnología al Estado colombiano para resolver, como lo dije ya, los problemas de falta de cupos en la educación, la lucha contra la corrupción o el ejercicio de control en el sistema de salud. Creo yo que esas son apuestas que estamos haciendo y obviamente en la lucha contra el cambio climático pensamos en los impuestos verdes, pero también en algo tan importante como es pasar del discurso a los hechos.
Ya cuando usted nos empieza a hablar un poquito de su programa, digamos que usted siempre ha sido conocido por el fuerte de la tecnología, que es, digamos, su bandera más conocida, y quisiera que comenzáramos por ahí como a desmenuzar ese programa. En materia tecnológica, ¿qué propuestas tiene, qué planteamientos quiere llevar al Congreso de la República, ya sea para mejorar la educación, para mejorar el control político? Sebastián, tres. Lo primero, no todas las nuevas tecnologías tienen que regularse por ley. La tecnología va mucho más rápido que la legislación. Y si nos quedamos pensando que cuando llegue la inteligencia artificial para lograr que haya muchísimo menos congestión en la contratación pública, debe haber una ley, pues nos dejó el bus. Y entonces comienza a ser más exitoso, como está pasando Panamá, Ecuador, Brasil. No todo tiene que ser regulado por ley. En segundo lugar, el usuario debe ser el centro de la regulación. El usuario tiene que tener derecho a elegir si se quiere movilizar en una aplicación por plataforma, en un taxi o en un SITP. El usuario tiene que tener la posibilidad de tomar determinación si quiere hacer el mercado presencialmente o lo quiere hacer por una plataforma. El usuario tiene que tener la posibilidad de tomar la determinación de cómo acceder a una consulta virtual. Y tres temas importantes. El de educación, usted lo acaba de decir, es esencial que la tecnología ayude a disminuir la brecha en cupos universitarios que tenemos en estos momentos. Para eso sí necesitamos una norma, porque la norma que data de hace 35 años no lo permite. Dos, necesitamos que la seguridad, o mejor, la inseguridad se ataque con tecnología. Para eso sí necesitamos una ley, porque hoy muchas de las pruebas no son admitidas porque no está contemplado en una ley. Y tres, en materia de cambio climático, hay que utilizar nuevas tecnologías, no solamente en gas, en eléctricos, y para eso necesitamos lograr algo tan importante como es buscar que se tramite una norma al respecto. Doctor Luna, en la anterior respuesta también me mencionaba el tema de la seguridad y quisiera que habláramos desde este tema desde dos perspectivas. Uno, el tema de la seguridad en las ciudades, que pues digamos día a día vemos atracos, persecuciones, balaceras, vemos de todo en las ciudades, pero también está el tema de la seguridad en los territorios. El Catatumbo hoy por hoy pues es territorio de guerra, hoy nos levantamos como con 10 atentados, 10 ataques terroristas. ¿Cuáles son esas propuestas que quiere usted impulsar desde el Congreso para velar por la seguridad de los colombianos? Pareciera que en el norte de Santander y que en Arauca el que gobierna es el ELN y la preocupación es altísima por dos razones fundamentales. La primera, porque evidentemente hay la necesidad de que el Estado recupere el control, y la segunda, porque este gobierno cabalgó en que el proceso de paz no era ni necesario ni bien hecho, pero muy seguramente si muchas de las cosas ahí contempladas se hubieran llevado a feliz término, no tendríamos hoy las dificultades que se tienen. La gente está hastiada de la guerra y para resolver los problemas de la guerra hay dos opciones: o seguir en ella indefinidamente o sentarnos de una vez por todas a resolver los problemas desde el punto de vista del diálogo. Yo creo que esa es una solución, pero ojo, mientras que eso sucede, mientras que se sientan los grupos al margen de la ley y el Estado colombiano, el Estado debe seguir ejerciendo no solamente el control territorial, sino adicionalmente la protección de la ciudadanía. Y lo segundo, un principio que creo yo ha funcionado en todos los procesos de paz del mundo: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en ese sentido, con el ELN, pues hay que resolver estas dificultades. Dos, temas de minería ilegal, temas de tala indiscriminada de árboles, temas de narcotráfico, pues evidentemente hay que enfrentarlos con rapidez y por supuesto con la fuerza que debe tener el Estado. Candidato, precisamente uno de los reclamos que más escuchó durante el paro nacional fue por la educación, ¿no? Era una de las reclamas más constantes de los manifestantes.
¿Usted qué propone específicamente para mejorar la educación desde los niveles más bajos, por así decirlo, hasta la universidad? Vamos por partes entonces, Cristian. Lo primero, en la educación entre los 0 y los 10 años es fundamental que nuestros niños tengan enseñanza de pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque eso va a acelerar los procesos de desarrollo, no solamente mental, sino adicionalmente para lograr productividad. Hoy en día, esas personas, las que tienen esas capacidades, son las que más fácil consiguen empleo en el futuro. Lo segundo, es indispensable que le metamos una fuerza muy grande a que nuestros profes y nuestros maestros cada día tengan mejores condiciones y la infraestructura de esos colegios cada día esté en mejores condiciones, pero también evaluando calidad. Y lo tercero, hay un embudo entre los pelados que se gradúan de bachillerato y los que logran entrar a la universidad. Lo dije hace un ratico, 6 de cada 10 no logran hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura universitaria suficiente en estos momentos. Y si quisiéramos construirla, nos demoraríamos casi 25 años. Por eso hay que meterle tecnología a este proceso mientras tanto, permitiendo que muchos comiencen sus procesos educativos, universidades, desde el punto de vista sincrónico y asincrónico, virtual y parcial. ¿Por qué razón? Porque ese conocimiento evidentemente puede compartirse y puede generar unos aspectos muy importantes desde el punto de vista estructural. Acá lo que necesitamos es pasar de la indignación a los resultados y nosotros estamos planteando esos resultados. Por esa razón el tema educativo hace parte esencial de nuestra agenda. Doctor Luna, nos comentan en el Facebook Live que comenta una joven, que salimos de la universidad y debemos enfrentarnos a una desigualdad social por la poca oferta laboral que hay para nosotros, lo cual va muy encaminado con el tema de la generación de empleo. ¿Qué puede esperar un colombiano que vote por usted para que llegue al Senado en materia de generación de empleo, de crear más y mejores empleos en todas las ciudades del país? Pues básicamente lo que estoy esperando es hablar con absoluta claridad. Nosotros tenemos como país gran talento y ese talento está de alguna u otra manera referenciado en la posibilidad de competir en el mundo en el sector de la tecnología. Es muy importante comprender que una hora de un programador o de un desarrollador, una hora se paga en los Estados Unidos a propósito de $150. En India, más o menos en $90. Y en Rumania, más o menos en 75. Muchos, tanto jóvenes como adultos colombianos, podrían perfectamente acceder a estas ofertas laborales. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos grandes capacidades, tenemos que utilizarla de mejor manera y por esa razón es indispensable avanzar en este ejercicio. Hay espacio. En segundo lugar, los contratos, las mejoras de las condiciones. Ya lo dije, los contratos de prestación de servicio en el sector público necesitan oportunidades de mejora. Muchas veces no tienen licencia de maternidad, muchas veces no tienen esfuerzos relacionados con el cubrimiento de días de descanso. Lo que queremos hacer es ponerlos en cintura para que tengan las posibilidades de tener mejores condiciones laborales y obviamente un ejercicio mejor de control desde el punto de vista contractual. Y en tercer lugar, hay que pensar en otros sectores, el de la agroindustria, el del ecoturismo y por supuesto el de la posibilidad de utilizar unas zonas del país que podrían estar generando hub de tecnología. Aprovechemos esos sectores que pueden generar muchísimas capacidades y muchísimas oportunidades si les damos el vuelo que requieren. Candidato, el próximo Congreso, digamos, tiene diferentes reformas que han venido sonando en los últimos meses o años, y le voy a hablar de 3 que han adquirido relativa importancia y me da su opinión, digamos, al respecto. La reforma tributaria, la reforma integral a la policía y la reforma a la salud. Sobre la reforma tributaria, lo primero que hay que decir es que, hombre, bajémosle de una vez por todas al tema de exenciones. No pueden seguir habiendo en Colombia una serie de sectores privilegiados versus otros
que tenemos como cualquiera que pagar impuestos. Lo segundo es que a mí me parece sensata la posibilidad de disminuir en un 50% el IVA y ampliar la base, que me parece que podría ser una alternativa para dinamizar el ejercicio no solamente del consumo, sino por supuesto del comercio. Y lo tercero, hay que pensar en impuestos verdes, pero impuestos verdes que de alguna manera generen impactos en esos posibles desarrollos. En segundo lugar, la reforma a la salud. Hay que acabar con ese cordón umbilical entre EPS y IPS que hace tanto daño. Obviamente, los ciudadanos lo que buscan es la IPS para que les preste un buen servicio. Y muchas veces esas IPS no lo hacen porque son dueñas o mejor, son propiedad de las EPS. Entonces, el servicio termina siendo muy malo. Y en tercer lugar, la reforma a la policía. Yo creo que hay que entender que nuestra policía es nuestra y es la policía de todos los colombianos y hay que respaldarla. Evidentemente, cuando tiene manzanas podridas o cuando tiene hechos de corrupción o cuando tiene hechos de violencia, como le ha pasado a personas cercanas a mí, pues que todo el peso de la ley le caiga evidentemente, pero es fundamental ver de qué manera los controles internos se activan para que haya mejores oportunidades. David, retomando un poco el tema tributario, hace unos días escuchamos la propuesta de Alejandro Char, un viejo conocido de Cambio Radical, planteando eliminar el IVA y sustituirlo por un impuesto al consumo. ¿Qué haría David Luna ante una propuesta así en el Congreso? No, lo que yo he dicho es que el IVA perfectamente podría dejar de estar en los niveles que está y bajar al 8 o al 9% y que recaiga sobre la totalidad de los bienes. Esa es una propuesta alternativa que vale la pena analizar con la comisión de expertos porque evidentemente el IVA en los niveles que está generando primero una imposibilidad de que el ciudadano acceda a productos de importante consumo. Dos, está generando un freno al consumo. Y tres, está generando pues por decirlo de alguna manera, inequidad. Entonces, pues mi propuesta es distinta, pero evidentemente lo interesante y lo importante es discutir sobre esa materia porque en eso es que está la agenda frenada. Y dos, tecnología. Acá la única forma de luchar contra la evasión es utilizando la tecnología. Hay muchas personas que dentro de la base gravable tienen obligaciones de tributación y no lo están haciendo. Y rápidamente con tecnología, modernizando el sistema MUISCA que tiene la DIAN y dándole posibilidades para lograr mejores efectividades, podríamos avanzar en ese proceso. Doctor, los avances en materia de conectividad mientras usted fue ministro TIC, digamos como lo dijo Sebastián anteriormente, pues fueron, digamos, destacables. Hoy hablamos, según el gobierno, del 70% más o menos de la cobertura, pero también tenemos casos como el de centros poblados que afectó la conectividad escolar. ¿Qué propone David Luna para seguir avanzando en esta materia desde el Congreso? Lo de centros poblados es vergonzoso, bochornoso. Es un caso que ojalá no se repita jamás en Colombia. Yo fui ministro casi 4 años y a mí nunca se me perdieron 70.000 millones de pesos. Lo importante es que haya control sobre la ejecución. En segundo lugar, hay que repensar, digamos, la conectividad en Colombia. Las grandes empresas, llámese Telefónica, Claro, Tigo, WOM, claro que tienen que seguir desplegando infraestructura, pero esas grandes empresas no van a llegar a la ruralidad. Por eso tenemos que fortalecer las empresas locales, quitándoles, por ejemplo, la cantidad de cargas que tienen en materia de aportes al fondo TIC, generándole una serie de beneficios para que entre más conecten, mejor oportunidades puedan tener en el Estado. La tecnología va mucho más rápido, como le dije, que la legislación, pero el crecimiento de un país también. Todos los días aparece un corregimiento, todos los días aparece un centro con casas y en ese sentido hay que ver cómo logramos conectar. Pero dos,
Siempre hacemos este debate pensando en conectividad y nunca en la billetera. Hay que pensar en la capacidad de pago de los ciudadanos. Yo creo que hay que volcar por lo menos el 70% de los recursos, ojo con esto, el 70% de los recursos del fondo TIC a lograr tarifas sociales, a lograr que muchas casas, muchos hogares, muchas familias que no tienen literalmente cómo pagar un plan de datos, puedan tener cómo hacerlo, por lo menos durante los 2 primeros años, para que entiendan el impacto que puede llegar a tener esa conectividad. Candidato, pues usted es una de las voces más respetadas en este tema de la tecnología. Quisiera que calificara o quizá opinara sobre lo que hizo el actual Congreso en materia de tecnología y también que me hablara un poco de cómo califica esas propuestas de los precandidatos, si es que las hay, propuestas en materia de tecnología. ¿Cómo está el debate en esa materia? Pues ese debate está muy pobre. Es muy triste que ningún candidato a la presidencia o ningún candidato a las consultas de la presidencia hablen de tecnología. Ninguno lo está haciendo. Yo he hecho ya 2 o 3 llamados de atención y lo que les digo es, incluyan estas propuestas dentro de la agenda, porque es esencial, porque esto genera productividad, porque esto genera empleo. Hay que hablar de tecnología, porque de lo contrario vamos a seguir en la agenda de hace 30 años y los países vecinos nos van a multiplicar por 3 o por 4, por 5, porque ellos sí están hablando de tecnología. Y hablar de tecnología no es decir, vamos a conectar más centros urbanos, no. Hablar de tecnología es decir, qué se quiere hacer con la política tributaria, cómo se quiere sí o no permitir que las aplicaciones funcionen, si queremos verdaderamente formar más programadores y desarrolladores, si queremos lograr algo tan importante que este país se convierta en un hub, si queremos que nuestros niños aprendan pensamiento computacional. De eso es que se trata una propuesta presidencial en materia de tecnología. A eso es que hay que apuntar. Y 2, pues mire, a mí me gusta mucho el proyecto de ley de José Daniel López de reducir el IVA, por ejemplo, en los planes de datos. Y lamentablemente el ministro de Hacienda no le dio el visto bueno para poderlo tramitar. Acá lo que necesitamos es más conectividad, pero con fondo. Y en ese sentido, los contenidos educativos que transitan por la red deberían estar totalmente exentos de impuestos. Y 3, esto es muy importante para el periodismo, tiene mucho que ver con su pregunta, Cristian, de la mordaza. No hay que permitir bajo ninguna circunstancia que el principio de neutralidad de red se modifique. El principio de neutralidad de red es un principio democrático que permite que por la red cualquier contenido transite sin ningún tipo de veto. Hay varios monopolios interesados en que eso no siga funcionando de esa manera. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió la forma de consumir, cambió la forma de informarse, cambió la forma de incluso educarse. Y entonces ese principio de neutralidad de red debería, por ejemplo, ser la apuesta de los candidatos presidenciales. Si ustedes, como seguramente lo harán, hacen un debate presidencial, qué bueno preguntarle a los candidatos presidenciales, ¿usted quiere o no quiere modificar el principio de neutralidad de red? Quien conteste que sí, muy seguramente está siendo motivado por un monopolio o un pulpo económico que quiere mejores condiciones para su negocio. David, el tema de la tecnología a veces se queda un poco corto cuando lo hablamos en el tema de las regiones, porque se habla de llevar internet, pero yo creo que el debate se ha planteado más allá y es poder llevar instrumentos, herramientas tecnológicas al campo, por ejemplo, para que puedan tener procesos más tecnificados y pues el campesino pueda tener mayor rentabilidad y pueda trabajar de una mejor manera. ¿Cómo llevar precisamente esa tecnología a las regiones más apartadas del país? Mire, le voy a poner 2 ejemplos. El departamento de Nariño, el departamento del Huila, 2 de los mejores productores de café, no en Colombia, en el mundo. Si tuvieran la posibilidad de utilizar Internet de las cosas, instalando pequeños sensores en sus cultivos de café para determinar no solamente el movimiento del clima, sino adicionalmente del cultivo,
progresarían 500 o 600%. Esas inversiones son bajísimas y lo que requieren no es nada distinto a mejorar ese conocimiento del caficultor. Le voy a poner otro caso, el arroz, particularmente en un municipio como Campo Alegre, en el departamento del Huila. Allá vemos cómo hay un monocultivo, o sea, se cultiva arroz y solo se vuelve a cultivar en ese mismo terreno hasta que vuelve la siguiente cosecha de arroz. Ahí perfectamente con tecnología podríamos estar utilizando otros espacios o esos mismos para otros productos, generando mucho mayor productividad. Pero déjenme hablar de turismo. El Meta, donde hay hoy en día el avistamiento de aves más importante que existe en Sudamérica, tal vez, de la mano del Caquetá. Ahí necesitamos que esos turistas tengan herramientas tecnológicas, no solo de conectividad, sino, por ejemplo, de 3D para lograr mejores opciones. El Chocó, el Pacífico, que es esencial, donde hay no solamente gran ecoturismo, sino donde hay adicionalmente mucha presencia internacional. Requerimos que esa tecnología pueda ser utilizada para mejorar esas condiciones. O sea, no es la tecnología solamente en la aplicación para conseguir un hotel, es la tecnología para poner al servicio muchísimos, digamos, procesos que pueden ser útiles. Mire, yo recuerdo, y con esto termino, particularmente en Cartagena, puntualmente en los espacios donde se concentran más pescadores, pescando con redes móviles. Era la tecnología para decirle a los pescadores cómo se está moviendo la corriente, cómo se está moviendo, por supuesto, el clima y de qué manera se podría lograr mejores opciones en esa materia. Eso ya está inventado en todas partes del mundo y eso no es que sea millones de dólares lo que cuesta, son decisiones gubernamentales y por eso los gobernadores tienen que entender junto con los alcaldes que lo que tienen ahí son oportunidades de crecimiento. Finalmente, candidato, otro tema que me parece importante y que estuvo mucho en la agenda del gobierno actual es el medio ambiente, ¿no? Estamos en camino además a cumplir unos objetivos con la ONU y el gobierno venidero pues tendrá diferentes retos en materia de transición energética, de lucha contra la deforestación y demás. Y entiendo que usted dentro de su dossier de propuestas también tiene algo en este sentido. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, lo primero, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El gobierno anterior hizo un esfuerzo enorme en determinar y ampliar las áreas protegidas. Este gobierno ha hecho lo propio. Yo creo que ahí es uno de los pocos ejemplos donde se ha construido sobre lo construido. En segundo lugar, hay que dar un debate abierto sobre los tratados internacionales en este sentido. Hay temas en los cuales Colombia puede claramente sumarse para lograr mejor protección. En tercer lugar, el debate tributario hay que enfrentarlo con tranquilidad, pensando en impuestos verdes, no para cerrarle la puerta a un sector, sino para que entienda que tiene que hacer mejores esfuerzos en materia de sofisticación de tecnología. Y en tercer lugar, hay un tema del cual nadie habla y es la prevención de desastres. La prevención de desastres con tecnología puede ser perfectamente una de las apuestas de cualquier gobierno para disminuir impactos. Entonces yo soy de los que cree que esta agenda es fundamental. Pero déjeme decirle una última cosa. Ustedes tal vez no porque están muy jóvenes, pero algunos de pronto de los seguidores de Quién y Qué se acuerdan que yo por allá en el 2007 forré la carrera séptima con sábanas blancas y 3 días después esas sábanas ya no eran blancas sino eran negras. ¿Producto de qué? Del hollín que producía el diésel con el que se movía toda la flota de transporte público. Por eso presenté la ley del diésel. Ahora queremos con José Daniel López y con Tito Murcia presentar la ley del diésel 3.0. ¿Para qué? Para que haya evidentemente exigencias de mejor combustible, pero también de transición de la flota de servicio público y de transporte de carga a energías limpias. Esa agenda de transición energética es fundamental. Lo que está pasando en La Guajira es positivo, lo que está pasando en el Cesar es positivo, pero esa debe ser una agenda evidentemente nacional. Bueno, candidato, hoy
en su calidad de candidato al Senado, ¿a qué se compromete con un ciudadano si llega al Congreso de la República? Me comprometo a lo que me criticó un importantísimo periodista radial colombiano, a solo comprometerme con lo que soy capaz de cumplir. A mí no me gusta jugar con los sueños de la gente, no me gusta jugar con las ilusiones. No puedo ser un candidato que sale a la calle a decir que va a bajar las tarifas del agua. ¿Saben por qué? Porque los congresistas no determinan las tarifas del agua ni la de la luz. Yo creo que tenemos que volver la política mucho más fácil. Hay que lograr que se identifique perfectamente qué hace un senador y qué hace un representante y le hagan seguimiento a ese proceso. 2, me comprometo a rendir cuentas como lo he hecho toda mi vida, desde hace 23 años, cada 3 meses. 3, me comprometo a contestar mi teléfono como lo hago permanentemente. ¿Por qué? Porque si un ciudadano lo llama es para algo. Me comprometo a mantener mis canales digitales abiertos. Yo no bloqueo a ningún usuario. Muchos de ellos me echan la madre, me regañan, pero ahí los leo porque es mi responsabilidad. Y me comprometo, lo más importante, creo yo, a tomar decisiones pensando en resolverle los problemas a la gente, no en resolverle los problemas a los partidos. David, le agradezco por aceptar la invitación de Quién y Qué, por contarnos un poco de sus propuestas, de lo que tiene pensado para cuando llegue al Congreso de la República, si es que esto así sucede. Estaremos muy pendientes a lo que vaya pasando con su campaña, con esta candidatura al Senado. Y nada, de nuevo le agradezco por aceptar esta cita con Quién y Qué. Cristian y Sebastián, gracias a ustedes, pero sobre todo gracias a Quién y Qué por ser un medio democrático, por abrir sus espacios para las diferentes campañas que pensamos seguramente diferente o parecido. Esto lo que hace es construir democracia y yo lo que siento es que gracias a ustedes, muchos seguramente van a tener la posibilidad de oír las propuestas de David Luna, de José Daniel López, de Tito Murcia, y si les gustan, pues nos puedan acompañar. ¿Sabe qué es lo que más les interesa a quienes compran votos? Que la gente no vote, porque entre menos gente vote, es más fácil comprar votos. Démosles una cachetada a esos bandidos y salgamos a votar masivamente, por quien quieran. Ahí hay muy buenas opciones. Y 2, a mis colegas, hagamos política hablando de las propuestas, no hablando y peleando. No hablemos más de pesimismo, hablemos de propuestas para resolverle los problemas a la ciudadanía. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias, Quién y Qué.